Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Según la primer ministro, la visa para los venezolanos es importante para la reapertura fronteriza. Ministro Glenn Veracruz habla de su misión a Ecuador para la reducción del precio del agua y de la corriente. Ciudadanos venezolanos que crucen la frontera de forma ilegal a los Estados Unidos serán devueltos de inmediato, según Joe Biden. Niño en México fue devuelto después de ser secuestrado. Y vean a esta novia que se desmaya antes de dar el sí en el altar. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre la grata bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A esta hora y con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que se preparen para un excelente fin de semana. Arrancamos nuestra emisión como siempre con noticias locales y en esta oportunidad en la reciente reunión pública que tuvo la primer ministro de la isla, la señora Evelyn Weber Cruz, tratando de diferentes temas importantes, entre ellos el tópico de Venezuela. En su discurso también habló de la importancia que ha sido el visado para los ciudadanos venezolanos y que también este sería un punto crucial para que de esta forma ellos puedan reabrir la frontera con Venezuela. Visumplicht, exigencia de visa. El primer ministro en su reciente reunión pública que tuvo frente a los parlamentarios del gabinete, pero también de la oposición, estuvo hablando de un tema importante como lo es la exigencia de la visa para los ciudadanos venezolanos que está en vigor y que desean ingresar a territorio urbano. Ya desde que se estaba luchando en contra de la problemática de la crisis migratoria, al comienzo del gabinete Weber Cruz en el 2017, allí se evaluó la posibilidad de introducir la visa para los ciudadanos venezolanos. En este momento, este requisito de la visa se encuentra para aquellos venezolanos que desean salir de Venezuela y visitar Aruba, Bonaire y Curazao. Esto es un manejo que el reino tiene y debido a que la persona debe aplicar en la embajada de Caracas, allí ellos procesan cerca de 8,000 peticiones de visa por año. Es decir, tienen un limitante de 8,000, pero no solo para Aruba, sino que también para las islas que hacen parte del Caribe holandés. Se habla de Aruba, Bonaire, Curazao, San Martín, entre otros. Según lo que indicó la mandataria, obviamente en estos momentos no han llenado estos cupos porque la frontera con Venezuela se encuentra cerrada. Sin embargo, también sabemos que la petición de la visa se encuentra anclada a una persona que puede probar, que puede demostrar de la entrada económica y que puede costear los gastos al momento en que se encuentra en la isla. Pero también las autoridades chequean los antecedentes penales que tiene la persona, es decir, el viajero. Hay algunas categorías que ellos consideran como preferencial, es decir, personas que reciben esta visa quizá un poco más rápido. Por ejemplo, aquellas personas que caen bajo reuniones, conferencias, intensivos y eventos que, por ejemplo, la Oficina de Turismo de Aruba organiza. Pero también se habla de aquellas personas que son dueñas de propiedades aquí en la isla y que tienen la libertad para poder venir. Turistas también que vienen para hacer negocios, pero también personas que tienen la visa americana, entonces ellos no necesitan esta visa para ingresar a Aruba, según lo que indicó la mandataria. Cambiando de tema, el ministro Glenn Veracruz también en su conferencia de prensa que tuvo esta semana estuvo tocando el tema de Ecuador y cómo esta misión es importante para poder mirar y de esta forma ayudar a la comunidad con la reducción del precio del agua y de la corriente. Así fueron las palabras del ministro Cruz. Missão para Equador. Já vieram uma delegação de governo de Aruba, presidi para minha persona como ministro de Labor, Energia e Integração, junto com o Sr. Edson Brisen, presidente da Junta de Comissários de RDA, lo sali para Equador para 6 dias, onde nos reuni com o governo de Equador e também com a Companhia Nacional de Petróleo de Equador, Petroequador, de nos esforço contínuo para mire possibilidade que nós por lograr para Aruba por comprar HFO, combustível pisar na bom preço, com a meta de baixar preço de água e corrente. Em termos comunidade na altura, com nós fazemos esforço na Washington, nós está cautelosamente optimista de esforço que está andando, nós está imensamente agradecido para o apoio que o nosso ministro plenipotenciário na Washington, senhora Jocelyn
Cruz está donando-nos den esforço aqui full embajada, time de embajada holandês na Washington. Também nós está agradecido para a atenção o Departamento de Estado, Departamento de Tesouro, Departamento de Energia e consideração que o governo americano está donando e solicitude de Aruba como a transmitir da reunião, porque como follow-up governo de Aruba está de processo para mandar uma nota diplomática com apoio também do governo de Holanda, governo de Aruba, para fazer a solicitude oficial. Me quero expressar minha gratidão imensa na nossa ministra-presidente Evelyn Weaver Cruz, que durante a reunião no Peru reuniu com o secretário de Estado Anthony Blinken e recalcar como governo americano quão importante está para nós receber apoio para a solicitude aqui que nós estamos mandando governo americano, principalmente para borrar comfort letter, um waiver de qualquer risco para sobre a perspectiva que a HFO conosco por Haya de Venezuela, a perspectiva do mercado está, o desconto lo está incrivelmente substancial, assim grande que obviamente mais melhor desconto está, mais hope nós vamos baixar preço de água corriente. Nós está compreendendo e nós está sentindo dolor de nosso povo riba e reclamo que tem riba e recibo de água corriente em outro momento não fácil para nós na Aruba para sobrar, obviamente, e acaba botar veita que tem gente a ressaltar que não está aí com um recibo de água, com um recibo de corriente, a subir mais da conta. Nós em conversação com o diferente diretor, nos companhias web Elmar riba própria iniciativa também, mas também riba solicitude, entre outros de nome do governo de Aruba, através de nosso diretor de utilities, a pedir para o service desk, o help desk de web Elmar está disponível, para dar não somente nos pueblos explicação, mas check também se tem coisas como esse guardo corrigir, para não por guardo corrigir, e também para ter em conta que capacidade de pago de tua família. Cambiando de tema, ayer en horas de la noche fue un momento bien especial. El gobierno encendió las luces tricolor para de esta forma mostrar conciencia y honor a aquellas personas que están luchando en contra del cáncer de seno. 3, 2, 1. Esta noche estamos prendiendo las luces tricolores aquí en la oficina del gobierno, que son las luces en honor a los que están luchando con cáncer del seno que ya tiene metástasis. Estos 3 colores es la primera vez que prendemos estos colores aquí en Aruba. Lo hacemos en honor de todos los que están luchando con cáncer del seno y los que ya tienen metástasis. Hoy el Mary Joan Breast Cancer Foundation y también el grupo de soporte de una paciente muy especial en Aruba, Miandra, que está luchando en esta situación, nos acompañaron aquí en frente del edificio de gobierno con los demás ministros y parlamentarios en esta noble causa. Cáncer de seno, cáncer nos puede dar a todos, no discrimina. Y cáncer del seno es uno de los tipos de cáncer que, si es detectado a tiempo, el impacto que tiene sobre la paciente o la familia es mucho menos. Entonces, desde aquí una apelación, una invitación a todas las mujeres, nos cuidemos más, que nos examinemos a nosotras mismos. Si encuentras algo inusual, acude al médico, el médico te puede ayudar en esto para que podamos detectar cualquier tipo de cáncer temprano, muy temprano, para evitar las consecuencias más difíciles. Juntos podemos vencer esto. En nuestra ronda internacional empezamos con el drama que están viviendo muchísimos ciudadanos de origen venezolano al momento en que llegan a Guatemala, pues allí han indicado que en cada bus, el cual tienen que tomar para poder llegar a otro punto, los están robando y hasta las autoridades que también están controlando. La situación es bien compleja y ellos en su afán de llegar a la frontera con Estados Unidos.
Aparte de eso nos quitan el dinero, aparte de que venimos en el camino nos revisan, nos dicen que nos van a deportar, que no tenemos chata en su país porque no tenemos visa, que no tenemos visa, que no tenemos visa. Decenas de hombres y mujeres, e incluso hasta niños de distintas nacionalidades, pernotaron en la estación de buses de Senma. A como pudieron, se acomodaron en un espacio para poder dormir. Los migrantes se negaron a pagar 400 quetzales de pasaje para abordar los buses que trasladan desde ese punto hasta Ayutla, San Marcos, con la intención de cruzar a México y posteriormente llegar a los Estados Unidos. Yo hago esto por mis hijos, por un porvenir mejor, porque en mi país también está pasando crisis y dura la situación peligrosa, delincuencia, narcotráfico, todo. Y pues preferí salir de mi país por una vida mejor para mis hijos. Además señalaron que sufrieron varios abusos por parte de la PNC. Es demasiado que nos estén quitando plata aquí en este país y bueno, que nos quiten plata cada vez que pasa una cabal, no hay que pagarle, ¿qué es eso? Ni que nosotros fuéramos delincuentes. Somos gente honrada, decente, que escapamos de nuestro país es para buscar un mejor porvenir para nuestra familia. También detallaron que su intención es llegar a los Estados Unidos y no quedarse en Guatemala. Lo que deseamos es salir de este país, que nos dejen abordar y pagar nuestro pasaje legal y dejar de martillarnos en todas las alcabalas. Todas las alcabalas que pasamos pagamos 100 quetzales. Mientras que los pilotos de los buses señalaron que temen llevar a los migrantes, ya que en experiencias pasadas han sido arrestados por hacerlo. Ante esto también sabemos que hay una crisis en Necoclí, en Colombia, en donde allí siguen llegando ciudadanos venezolanos intentando ingresarse al tapón del Darién. Ante esto, las autoridades declararon crisis sanitaria debido a que ya no pueden recibir más migrantes, no solamente venezolanos, también cubanos, haitianos y de diferentes nacionalidades. Un video, manito. Debido a la masiva presencia de migrantes que desbordaron la capacidad de atención en Necoclí, Antioquia, las autoridades municipales anunciaron medidas. Nosotros acabamos de decretar la calamidad pública en aras de poder accionar tanto recursos como talento humano para poder actuar. Tenemos que actuar ya porque vemos que con más preocupación que hay mucha población migrante en las playas, ya ubicados ahí donde tenemos que instalarles baños, tanques para agua potable. El gobernador de Antioquia visitó la zona e instaló un puesto de mando unificado permanente mientras se supera la crisis. La atención de las personas que están aquí. Queremos tener un foco muy especial sobre todo en las personas más vulnerables, los niños, las niñas, adolescentes, madres gestantes, para hacer que sus condiciones de estadía temporal sean las más dignas, las más humanas. Entre tanto, miles de migrantes esperan en precarias condiciones a la orilla del mar su turno de salida. Salí desde el jueves de la semana pasada, era militar, era sargento. Salí por la misma situación país que se encuentran los uniformados y los empleados públicos todos los días en Venezuela, con el fin del sueño americano, de una mejor estadía para la familia. Las autoridades anunciaron que el embajador de Estados Unidos en Colombia visitaría Necoclí el próximo sábado. Y esta es una noticia que ha caído como un balde de agua fría a aquellas personas que, como les mencionaba anteriormente, han salido de su país buscando ese famoso sueño americano. Pues Joe Biden indicó que las personas que crucen la frontera con los Estados Unidos, específicamente hablando de personas venezolanas, serán devueltas, serán expulsadas de inmediato para México. Solamente van a recibir a aquellas personas que entren por avión y aquellas personas que, por ejemplo, tengan un garante en los Estados Unidos van a entrar en una ley la cual le van a dar 2 años para que puedan arreglar la parte legal. Los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera ilegal a Estados Unidos caminando o nadando serán devueltos al instante a México bajo el título 42, una norma que suspende el derecho a solicitar asilo invocando la propagación del coronavirus. Un poco triste porque con eso muchas personas que vienen luchando eso y vendieron todas sus cosas y vienen por ahí ya con la meta de cruzar y llegar y cruzar, y cuando se encuentren con esa sorpresa van a quedar en shock y
y todos los poquitos de fondos que les queda no les va a dar. El gobierno del presidente Biden aceptará hasta 24,000 migrantes venezolanos que ingresen vía aérea y se les permitirá exponer su solicitud de asilo ante un juez de migración estadounidense. La medida excluye a quienes lleguen vía terrestre. Para los migrantes que tan solo tienen horas de haber ingresado a Estados Unidos, el anuncio les causó una gran sorpresa. Yo por acá, de mi parte, sí contento porque lo logré, pues. Pero también pienso en mis compañeros, que pasaron 7 países y en cada país es una lucha, es un sacrificio para poder lograr acá cruzar la frontera. Washington optó por este plan como respuesta al aumento sustancial de venezolanos que llegan a Estados Unidos vía terrestre. Tan solo en el sector del Paso la patrulla fronteriza recibe un promedio de 1,100 migrantes al día. La mayoría provienen de Venezuela. Cambiando de tema, nos vamos hasta México, en donde estas increíbles imágenes que ustedes van a ver a continuación, cómo lograron liberar a un menor, el cual había sido el día anterior secuestrado por delincuentes. Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que raptan a este menor, pero afortunadamente esta historia tiene un final feliz. Una mujer camina en calles de la colonia Puente Grande, en Huehuetoca. Lleva de la mano a un menor, se dirigen a la escuela. El reloj marca las 7 de la mañana con 55 minutos. De repente 2 sujetos armados bajan de un auto. Uno de ellos golpea y amenaza a la mujer. El otro por la fuerza sube al niño de 9 años al vehículo rojo. Avienta la mochila. Al parecer le entrega algo. Suben al auto y escapan con el niño a bordo. Esto ocurrió el 10 de octubre. La familia acudió a la Fiscalía Mexiquense para iniciar la carpeta de investigación. Pasó el martes y nada se sabía del niño. Este miércoles por la noche, la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que el pequeño fue rescatado. 7 personas fueron detenidas, 4 hombres y 3 mujeres, una de ellas menor de edad. Pedían 4 millones de pesos como rescate. Las investigaciones continúan. Hola, ya estoy bien. Nos vamos para la República Dominicana, específicamente a Punta Cana, porque habló el conductor de este bus en donde muchas personas se encontraban a bordo y cuáles ellos se accidentaron. 3 personas fallecieron y un cerca de 40 resultaron heridas, todos ellos extranjeros, pues él rechazó enfáticamente, primero, que decían que estaba manejando bajo los efectos del alcohol o de algún alucinógeno, y segundo, que iba a una alta velocidad. El chofer Franklin Nin Pérez llamó a las autoridades a buscar el GPS del autobús que conducía ese día para que comprueben la velocidad en que se desplazaba. Y sobre las condiciones del vehículo, que dicen que estaba en malas condiciones. Perfecto. El momento, como ha sucedido varias veces, seguirá sucediendo, espero que no. Aunque aseguró que no estaba bajo los efectos de sustancia controlada al momento del accidente, al ser preguntado sobre lo que establece el Ministerio Público de que en los resultados de los análisis que le practicaron dieron positivo a droga en la sangre, el imputado prefirió no abundar. Eso ya está estipado en la escritura y mis abogados no están aquí. Visiblemente afectado por su hermano, Ángel Nin Pérez pidió que se le dé un trato justo a su pariente, ya que dice que solo se trató de un accidente, y criticó que los turistas viajaban sin el cinturón de seguridad, al tiempo en que criticó los bajos salarios que devengan los choferes del sector turístico. Eso es un daño psicológico y ante la sociedad eso es ilegal, todo lo que están haciendo aquí. Franklin Nin es un hombre de familia, un trabajador ejemplar. Para hoy en día decir que mi hermano estaba borracho, drogado. Nos devolvemos para Colombia, específicamente a Riohacha, porque sabemos que el huracán Julia causó devastación a su paso, pues ahora también por culpa de las últimas fuertes lluvias que se han registrado, muchos pobladores han resultado desplazados de sus viviendas debido a que resultaron inundadas. Los afectados por las inundaciones que causó la tormenta Julia volvieron a estar bajo el agua por causa de una fuerte lluvia registrada en las últimas horas en Riohacha. Todos estamos anegados, todos. Caribe, Las Tunas, todo esto es pura una negación. Hay gente sacando agua, como ustedes lo ven ahí, sacando agua de dentro de la casa.
Los mismos afectados de la tormenta Julia ahora piden con urgencia atención de los organismos de socorro. Bien mala, se me metió el agua en la casa, me dañó la nevera, todo esto, la cama está nadando en los cuartos. Siempre que pasa un invierno aquí, todos los años es lo mismo. Esto no es que porque hoy llovió más duro, porque pasó un huracán. Ante las reiteradas emergencias por cuenta de las lluvias, los afectados salieron a protestar y bloquearon la troncal del Caribe. Que al menos se acuerde de que habemos niños, hay tercera edad, hay personas discapacitadas que también necesitamos que nos vean. No solamente que nos ayuden con comida como están acostumbrados a ayudar, necesitamos solución. Mientras las ayudas llegan para la emergencia pasada, ahora las autoridades tendrán que atender una nueva que, según los afectados, dejó un mayor número de damnificados. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Una mujer pasó el viacrucis de su vida después de que se le complicara su bichectomía. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi mes de manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. Cuidado y llamada, de un solo plan, queda chat pa' bonfada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. Zarpa, tu aerolínea, te lleva directo y sin escala a Medellín y Barranquilla, con 3 frecuencias semanales los martes, jueves y domingo, en un vuelo de 1 hora y 20 minutos a Medellín y 50 minutos a Barranquilla. Con Zarpa tendrás la posibilidad de disfrutar de estos 2 destinos en Colombia gracias a la buena atención, llegada a tiempo y el confort que ofrece Zarpa. Sigue Instagram y Facebook de Zarpa, tu aerolínea, para que te mantengas informado de todas las nuevas noticias. Prepárate para escaparte de la rutina y pasar las mejores vacaciones en Medellín y Barranquilla gracias a Zarpa. Las reservas las podrás realizar en www.zarpa.com.co o en tu agencia de viajes preferida. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama va igual. Aí llega, mas bispo aí te mata não. Bom dia, meu. Te mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bájate un monte, ¿no? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a boca do trabalho acaba, a outra cana llega. Viva mi sin llegar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Y qué tal esta historia que se ha viralizado en las redes sociales de una mujer que cuenta el viacrucis y la pesadilla que tuvo que vivir cuando se practicó una cirugía plástica conocida como la bichectomía y también se redujo la papada? Pues algo sucedió, algo seguramente no estuvo bien y lastimosamente pues ella terminó con un trauma bastante fuerte en su rostro. Advertimos que las imágenes son fuertes. Las cirugías estéticas, por menores que sean o parezcan que los riesgos son pocos, pueden provocar complicaciones que pueden comprometer la salud de quienes las realizan. A través de su cuenta de TikTok, la joven Diana Contreras dio a conocer todo el sufrimiento por el que tuvo que pasar después de hacerse la bichectomía y la lipopapada, una cirugía estética que tiene como finalidad obtener un rostro más definido al quitar el exceso de grasa en las mejillas. Por medio de 3 videos cortos, ella detalló a sus seguidores que pensó que el proceso
proceso de recuperación sería rápido, pero no estuvo ni cerca de serlo, pues saliendo de la cirugía tuvo que regresar al lugar en donde se la hicieron, pues tenía un gran dolor y sentía que su mejilla izquierda iba a estallar, al punto que tuvo dolores de cabeza, vómito e incluso se desmayó, además de no poder comer bien ante la imposibilidad de abrir la boca. En las imágenes se aprecia cómo la bichectomía fue afectando el rostro de Diana, el cual se inflamó demasiado, se amorató y también le generó el derrame en el ojo. En la clínica me comentaron que eran unos coágulos, no había infección, pero se tenían que drenar, contó la joven, además de mencionar que el procedimiento era muy doloroso, más que el de parir a su consideración. Antes de hacerle a un tercer drenado, Contreras contó que sintió como algo reventó dentro de su boca, lo cual se trató de los coágulos que se drenaron solos. A partir de ese momento y ayudada con fenómenos de árnica y también medicamentos, la recuperación se dio de manera rápida. La joven también alentó a quienes quieran o quieren pensarse de pronto de hacerse la bichectomía en realizarse con especialistas, además de investigar los pros y los contras de la cirugía. Y si hablamos de esas imágenes que se viralizan en nuestra emisión de hoy viernes, les contamos esta historia de no creer, pues su novio llegó totalmente alicorado a dar el sí el día de su matrimonio. Hasta sus amigos tuvieron que ayudarlo a ponerse en pie. Las bodas son momentos especiales para muchas personas, pues es el día en el que juran amor eterno, quizá para toda la vida. Por esta razón, los amigos suelen realizar despedidas de solteros con peculiares fiestas, como lo hicieron estos jóvenes. No obstante, el comportamiento de uno de los contrayentes atrajo todas las miradas. Sí, aunque usted no lo crea, el novio había llegado a la boda pasado de copas y tuvo que ser apoyado por sus compañeros de fiesta para estar de pie. El hombre no lograba sostenerse de forma rígida, ya que cuando su amigo lo soltaba, este se desvanecía. Incluso al momento de colocarle los anillos, uno de los jóvenes sujetó la mano del novio para que la joven le pusiera el aro. Sin embargo, algunos internautas no creen en la veracidad de este video y han cuestionado que efectivamente sea así. Y si hablamos de matrimonios y de cosas que suceden este día tan especial para los enamorados, vean a esta dama que antes de dar el sí se desmayó, pues los internautas aprovecharon el momento para dar algunos comentarios indicando que de pronto esto era un presagio de la vida que le decía que no se casara. ¿Será una señal? Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una mujer que asustó a todos los presentes el día de su boda al desplomarse antes de comprometerse. ¿Qué fue lo que sucedió? La joven pareja se encontraba arrodillada en el altar mientras escuchaba la palabra del cura. Sin embargo, en un momento a otro, la novia se empezó a sentir mal y lo demostró con una acción que alertó a más de uno. Según las imágenes compartidas, la mujer intentó hacer una respiración profunda para buscar estabilidad, pero no funcionó y se desmayó. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de parte de Post Aruba, porque ellos tienen su revista Hayasa, en donde ustedes podrán recibir tremenda información. ¿Tienes tu propio negocio o le ayudas a alguna empresa con tus promociones? Post Aruba tiene una revista Hayasa. Se publica cada trimestre y es repartida en los hogares de Aruba. Esta revista contiene avisos, pero también artículos de interés, juegos y cupones. Si deseas promocionar tus productos o servicios con Hayasa, comunícate con sales@postaruba.com o llama al 528-7678 para más información. Con Hayasa, tu anuncio tendrá la máxima cobertura. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba y nosotros nos volvemos a sintonizar el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.